Hola a todos y bienvenidos. Hoy en Al Volante queremos detenernos en aquellos puntos de nuestra carretera en los que los conductores corremos un mayor riesgo de sufrir un accidente. Estos trayectos tienen una gran importancia desde el punto de vista de la seguridad vial, ya que en un 4% de la longitud de la red se concentran el 20% de los accidentes. Para poder reconocerlos, lo primero que hay que tener en cuenta es que la acumulación de accidentes en un tramo concreto de la carretera normalmente no es una cuestión aleatoria y estará relacionada con alguna característica de la vía, de su entorno o de ambos. Estos factores deben ser identificables para poder actuar sobre ellos y evitar así los siniestros que provocan. En el programa de hoy trataremos de dar a conocer las características comunes de los puntos negros de nuestra red viaria. Recibimos muchas veces información sobre algunas situaciones, tramos o puntos que se consideran peligrosos por los conductores de la zona y se estudian. No, yo creo que no, porque que los adviertan no es suficiente. Tendrían que mejorar las carreteras, concienciar más a la gente, que respete las normas, que no exceda velocidad. Si en estos puntos hay una concentración de camiones que dificultan bastante las maniobras, debemos ayudarles a que realicen la maniobra. La atención y disminuir la velocidad muchas veces nos puede salvar la vida. Yo creo que existen los radares para recaudar dinero, si no, ¿cómo es posible de que estén situados en los sitios de concentración de accidentes? ¿Tengo o no tengo razón? Tramos de concentración de accidentes o simplemente las siglas TCA es la nueva denominación que el Gobierno da a los tradicionalmente llamados puntos negros, aunque estas dos nomenclaturas no respondan exactamente a un mismo concepto. Los tramos de concentración de accidentes tienen en cuenta el número de vehículos que circulan por tramo de carretera para calcular el nivel de riesgo, mientras que el punto negro es aquel en el que se producen 3 o más accidentes en menos de 400 metros, y no necesariamente con víctimas y con independencia de la intensidad de la circulación. Algunos puntos negros están localizados en los tramos de concentración de accidentes, pero esto no es siempre así. Nuestra comunidad acumula 200 kilómetros de tramos con riesgo circulatorio alto o medio alto. Puntos negros y tramos de concentración de accidentes son herramientas básicamente de trabajo. El punto negro se venía utilizando durante muchos años y nos da una situación muy puntual dentro de una vía. Digamos, da una fotografía de ese punto. No son puntos en los que se suelen producir accidentes mortales y por lo tanto dentro de lo que es la lesividad de los accidentes ahí pierden peso. Al no haber personas que hayan fallecido en este lugar ni haber heridos graves, aquí no consta como que sea un punto negro. Se producen más accidentes más arriba que aquí, porque aquí la curva ya obliga a que los vehículos tengan que reducir. Ahora se está utilizando mucho también la definición de tramo de concentración de accidentes. Aquí ya estamos hablando de un tramo mayor de carretera. Normalmente se habla o se estudia un periodo de 5 años y se tienen en cuenta la intensidad. No es lo mismo una carretera que soporta 10.000 coches al día que una que soporta 30. Y además, para considerar un tramo de concentración de accidentes como tal, vamos a ir a comparar los accidentes que se producen con la media de los accidentes que se producen en tramos de similares características. Por lo tanto, los tramos van a existir siempre, porque aunque vayamos bajando los accidentes y por lo tanto las medias, siempre habrá algún tramo que tenga más accidentes que la media. Por lo tanto, van a estar ahí de una manera presente. De todas maneras, insisto, son herramientas de trabajo. Cuando analizamos los accidentes, vemos dónde se producen y a partir de ahí se analizan las causas que los producen para intentar corregirlas y que no sigan produciéndose accidentes. De hecho, la mayor parte de los puntos negros no se repiten en el año siguiente. En Galicia, el porcentaje de radares ubicados en zonas de alta siniestralidad es de un 15%, prácticamente la mitad del porcentaje que se contabiliza en el resto de España, según los informes de automovilistas europeos asociados y el RACE, basados en los datos de la web de la DGT.
Este tipo de informes levantan una polémica habitual entre conductores y vecinos afectados. Este dato viene al hilo de la pregunta que nos formuláis hoy en nuestra sección ¿Tengo o no tengo razón? Ya sabéis, vosotros nos enviáis un vídeo con vuestras dudas, opiniones o sugerencias sobre alguna cuestión relacionada con la seguridad vial y nosotros os respondemos. Me parece muy bien que se vigile que la gente respete los límites de velocidad, pero yo creo que existen los radares para recaudar dinero. Si no, ¿cómo es posible que estén situados en los sitios de concentración de accidentes? ¿Tengo o no tengo razón? Bueno, a veces puede dar esa impresión, ¿no?, de que los radares están colocados en sitios donde realmente sirven solamente para recaudar. Pero bueno, yo como profesional de la seguridad vial quiero pensar lo contrario. Están pensados desde el punto de vista de la seguridad vial y están pensados para vigilar de que los conductores no sobrepasen las velocidades. Si bien es cierto de que algunos se deberían colocar, o muchos se deberían colocar, en aquellos puntos que conocemos como puntos negros, aquellos puntos donde se produce un mayor índice de siniestralidad, ¿no? Quizá si se hubiera hecho así, o los hubieran colocado así, pues en muchas ocasiones, pues quizá muchos accidentes se hubieran evitado. Y sobre todo, como están en determinadas vías que están señalizados ya de antemano. El conductor, al ver la señalización de que hay un radar colocado, pues ya automáticamente disminuye la velocidad y en estos puntos negros sí que es cierto que podía bajar la siniestralidad. Pero bueno, yo no quiero pensar que estén colocados simplemente con el hecho de recaudar. A pesar de que los puntos negros son los más conocidos y los que acaparan noticias y titulares por los accidentes que se producen en ellos, en nuestras carreteras también existen los llamados tramos blancos. Se trata de tramos de 25 kilómetros de carretera convencional en los que durante un periodo mínimo de 5 años no se ha producido ningún accidente con víctimas. Lo importante de estos tramos, desde el punto de vista de la seguridad vial, es que de ellos se pueden extraer algunas lecciones que se podrían extrapolar para hacer las carreteras más seguras. Se trata de tramos con carriles de entre 3 y 3,5 metros de anchura, arcenes que oscilan entre el metro y el 1,5 metros de ancho y pertenecientes a vías que cuentan con una velocidad máxima limitada a 80 o 90 km por hora. Además, estas vías están bien señalizadas y su equipamiento se encuentra muy bien conservado. Otro elemento importante a tener en cuenta es el balizamiento, con hitos de aristas blancos que se presentan en la práctica totalidad de la longitud de estas carreteras. Cuando se produce una concentración de accidentes con víctimas en un determinado tramo de vía, todo hace indicar que las causas finales que los provocan están relacionadas, más que con los propios conductores, con las características de la carretera y los objetos que se instalan en ella. La señalización, el balizamiento, los límites de velocidad, el alumbrado, las curvas peligrosas o los tramos con escasa visibilidad. En función del número de estos elementos que se encuentren en estos tramos y de la cantidad de vehículos que circulen por ellos, tendremos un mayor o menor número de accidentes. En el siguiente reportaje analizamos los motivos más habituales por los que se constituyen los tramos de concentración de accidentes, así como los siniestros más comunes producidos en algunos de estos puntos. Las carreteras convencionales soportan más del 70% de los accidentes que se producen en carretera, sobre todo de los mortales. Y por lo tanto, las características de las vías no tienen las medidas de seguridad que puede tener una autovía o una autopista. Y por lo tanto vamos a encontrar con más facilidad tramos en los que se produzcan accidentes y que den lugar a lo que estamos llamando punto negro o un tramo de concentración de accidentes. Habitualmente se producen accidentes en esta curva en sentido descendente, ¿no? Y van a chocar contra la casa que tengo enfrente a mi vivienda. Concretamente hace un par de años hubo aquí en menos de 3 meses 4 o 5 accidentes y afortunadamente no ha habido que lamentar víctimas. De momento accidentes mortales no hubo, pero toques de camiones todos los días. El trazo de la carretera esta tiene más de 150 años, entonces lógicamente con el transcurso del tiempo el incremento de tráfico ha sido sustancial, ¿no? Y más al abrir la autovía, tenemos aquí una entrada de autovía a 100 metros, entonces hace que el tráfico haya incrementado sustancialmente. Lo más preocupante es el tráfico pesado, ¿no? Al cruzarse aquí 2 camiones prácticamente tienen que parar y eso sucede con frecuencia. Se tocan, 2 camiones se tocan, que no caben.
Están las condiciones propias, condiciones geométricas y físicas del tramo y su situación, si están en una recta, en una curva, es una subida, una bajada. No hay ningún tipo de arcén, es decir, un peatón que circule por un margen de la carretera no tiene dónde meterse, se tiene que meter en una cuneta, ¿no? Llena, por cierto, de zarzas o de maleza, ¿no? Condiciones externas, son circunstancias normalmente del entorno, tipo ambiental, meteorológico, como pues, no sé, la luminosidad, oscuridad, si hay obstáculos o no, si es una zona donde se produce mucha niebla o viento, lluvia. Los accidentes se solían producir habitualmente en invierno, primavera, ¿no? Cuando la carretera está húmeda y un frenazo en la curva hace que se deslicen, ¿no? Y luego pues también pues, por la forma de utilización de la vía. Si es una zona donde se puede correr, porque tenemos una recta muy larga, en fin, esos son factores que pueden dar lugar a la aparición de puntos negros o de tramos de concentración de accidentes. No, yo creo que no, porque que los adviertan no es suficiente. Tendrían que mejorar las carreteras, concienciar más a la gente, que respete las normas, que no exceda velocidad. Porque hace bastante falta, que hay demasiados accidentes y porque la gente desconoce efectivamente de un tramo que esté en mal estado o que haya un desnivel considerable. Si no sabes que hay un punto negro, vas como la gente va normalmente, sin tener precaución de la velocidad, sin hacer caso ni saber dónde están los radares. Cuanto más avisen, más precavidos vamos. Cuanto más señales haya de tráfico, mejor. Lo que pasa es que hay que respetarlas, por supuesto. A pesar de que un elevado porcentaje de los accidentes tienen como factor predominante el error humano, ya hemos visto que en el caso de los tramos de concentración de accidentes, los factores que aumentan la siniestralidad son externos al propio conductor y su erradicación pasa por mejorar las infraestructuras. Aún así, está en la mano de los automovilistas percibir el riesgo de estos trayectos y modificar sus conductas para disminuir las posibilidades de sufrir un accidente. A la prudencia del conductor contribuye su grado de conocimiento sobre el entorno por el que está circulando y sobre los procesos que intervienen en la conducción. Incrementar esos conocimientos es precisamente lo que queremos hacer en nuestros consejos prácticos de hoy. Este lugar que tenemos a nuestras espaldas es un lugar o un punto negro donde el año pasado se han producido bastantes accidentes de tráfico. Cuando nosotros conozcamos estos puntos debemos de extremar las precauciones y sobre todo moderar la velocidad. No se sabe muchas veces cuáles son las causas, pero hay veces que el peralte de la carretera, la visibilidad, el exceso de velocidad convierten determinados puntos en puntos de concentración de siniestros. Bueno, pues vamos a entrar en un cruce que es un punto negro y sobre todo los vehículos de gran tonelaje tienen grandes dificultades a la hora de maniobrar en estos sitios. Aunque como podemos ver es un sitio que tiene mucha visibilidad, no tiene ningún problema, la velocidad a la que circulan los vehículos es bastante elevada y por lo tanto debemos fijarnos muchísimo que tengamos tiempo suficiente para poder salir sin peligro. Hacer la maniobra lo más rápido posible para entorpecer lo menos posible la vía pública y siempre observando bien los espejos y observando bien el entorno para que no nos quede ningún ángulo muerto y todo esté controlado. Muchas veces en estos puntos negros la falta de visibilidad, la velocidad de los vehículos que circulan y el acceso que se dificulta sobre todo para los vehículos en entornos de polígonos industriales que son de gran tonelaje dificultan bastante la circulación y suelen producirse accidentes graves. Ahora vamos a ver la salida de un camión que sale a la recta y vemos cómo sale muy lento, le cuesta mucho tiempo, tarda mucho tiempo en salir e incorporarse al tráfico. Esto es lo que en muchas ocasiones puede provocar accidentes. Los vehículos que circulan en la recta circulan a mucha velocidad y él tiene muy poco tiempo para salir y con ese vehículo pesado que no desarrolla en su arrancada una velocidad idónea, pues le dificulta mucho la maniobra. Cuando veamos la salida de uno de estos vehículos debemos de frenar y ayudarles a que haga la maniobra, no dificultársela más. El primer paso para eliminar los tramos de mayor concentración de accidentes es identificarlos y señalizarlos. Esta señalización debe ser visible para todos los conductores. En otros países europeos, la cartelería incluso suele indicar hasta el número de fallecidos. Las iniciativas como el mapa de siniestralidad de la Voz de Galicia también son muy útiles a la hora de conocer los puntos más peligrosos. Además, en determinados puntos es conveniente la instalación de radares y la vigilancia con patrullas de agentes para advertir a los conductores de la peligrosidad del tramo. El estudio sobre los accidentes es bastante intensivo
porque nos dan mucha información para tomar las medidas adecuadas y evitarlos en un futuro. Entonces, una de las cosas que hacemos es estudiar los motivos por los cuales se producen los accidentes. A partir de ahí, pues, en función de la causa, se trabaja pues, en el tipo de asfalto más adecuado, en la señalización. Hemos trabajado, por ejemplo, en la señalización variable, que es la más adecuada en este caso para poder informar a los conductores y que estén preparados y puedan evitar los accidentes, en un protocolo de actuación. En definitiva, es en función de los elementos que encontramos como causa de los accidentes los que nos van a determinar qué medidas tenemos que adoptar. De hecho, incluso recibimos muchas veces información sobre algunas situaciones, tramos o puntos que se consideran peligrosos por los conductores de la zona, ¿no? Que no están reflejados en nuestra estadística como punto negro o como tramo de concentración de accidentes, y se estudian. Los vecinos estamos siempre esperando de que la administración tome alguna medida, que últimamente ha consistido en colocar nuevas señales de tráfico con limitación a 50, pero que a pesar de eso el peligro sigue subsistiendo, ¿no? Habíamos pedido también que se hubiesen colocado bandas rugosas para que así los camiones se viesen obligados a reducir la velocidad, y también pues algún paso de peatones, que ya sabemos que eso es muy complicado. Que se había pensado que a lo mejor que colocasen unas aceras, que ya veo que han colocado en este tramo pequeñín, pero en esta otra zona no. Lo de las aceras sería competencia del Ayuntamiento y lo de la carretera en sí sería competencia de la Xunta de Galicia, ¿no? Que esperamos que alguna de las dos administraciones haga algo al respecto. Algo tienen que hacer, que sea lo que quieran, que lo lleven por el aire o que lo lleven por donde quieran, pero hacerlo tienen que hacer algo, ¿no? Pues la solución pasa, pues solamente hay dos: o hacer un desvío, porque el tráfico es muy intenso y esta carretera ya no lo puede soportar. Otra solución, lógicamente, sería derribar esa vivienda. Pero al desaparecer esa vivienda, el tráfico por aquí ya no irá a 50, iría a 80, a 90 o a 200, a como pudiesen circular los automovilistas, ¿no? Las actuaciones sobre los tramos más conflictivos de nuestras carreteras son algo esencial a la hora de mejorar la seguridad vial. Aún así, es frecuente encontrarse con denuncias de ciudadanos afectados diariamente por la peligrosidad de determinados tramos de su entorno. Hoy queremos tratar de encontrar los motivos de la proliferación y mantenimiento de los puntos negros en determinadas zonas de nuestra geografía. El punto negro es una mala infraestructura, las malas condiciones de una infraestructura, ¿no? Una curva mal peraltada, mal señalizada, puede ser muchos factores, ¿no? Habría que considerar una serie de factores que serían, primero, el índice de peligrosidad ordinario del tramo que se considera, por ver si la valoración del tramo de concentración de accidentes tiene un registro superior a esa valoración media que se hace de la peligrosidad de la vía. Había que plantearse también la intensidad media diaria de la circulación, y habría que plantearse también el índice de mortalidad. Es decir, son estos tres factores los que definen el tramo de concentración de accidentes. Un punto negro es donde murieron nuestros hijos. Este es el punto negro de la carretera, de verdad. No hace falta que mueran 5 o 6 personas en un espacio parecido. Ese sí que esto es una catástrofe. Yo prefiero considerar que el tramo de concentración de accidentes obedece más a deficiencias en el comportamiento de los conductores que a la peligrosidad de la vía propiamente dicha. Y digo esto porque la mayoría de la proliferación, de la valoración de los puntos negros o de los tramos de concentración de accidentes tienen lugar en vías con altas intensidades de tráfico. Es verdad que la ley dice que hay que adaptar, el conductor tiene que adaptarse a las circunstancias, ¿no?, de la carretera. Y una señalización adecuada que quizás en una curva, en vez de que sea una curva a 60, sea una curva a 30 o 40, pues está claro que el que no va a esa velocidad, pues puede provocar el siniestro, ¿no?
pero una mala infraestructura se tiene que solucionar. Pues puede ocurrir que sea una vía pues, con un peralte concreto que no corresponde a lo que debiera de ser. Yo prefiero quedarme, insisto, en la segunda valoración, es decir, en que obedecen más pues eso, a defectos del comportamiento, a fallos de la conducta humana. En fin, las vías ordinariamente están bien trazadas, en condiciones ordinarias, con obediencia a las señales, no suelen producirse accidentes y está archidemostrado que la inmensa mayoría de los episodios negativos de tráfico tienen su quiebra por un fallo de la conducta humana, que en definitiva es una desobediencia a un sistema normativo. Creo que ahora mismo se está empezando a hacer algo al respecto. Mucho menos de lo que podían hacer, segurísimo. En vez de tener a gente trabajando poniendo multas, que pongan a gente arreglando carreteras, que dan trabajo y mejor para todos. Que la gente tome conciencia cuando se sube a un coche y conduce. Para nada, están tomando las medidas para multar, pero nada más. Se podía informar de otra manera y ser más efectivo y haber más controles, que no los hay. Sobre todo días y horas en que tendría que haber controles. Hombre, yo pienso que para reducir los puntos negros, aparte de toda la política que hacen de prevención y, entre comillas, de castigo, debían de invertir un poco más en eliminarlos definitivamente, mejorando las carreteras en general. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haber puesto algo de luz a los puntos negros de nuestro mapa vial. Nosotros regresamos en el próximo programa, del que ya os dejamos un adelanto. Hasta entonces, os pedimos, como siempre, mucha prudencia al volante. La mujer percibe más riesgo y asume menos, con lo cual a la hora de conducir podríamos decir que son más seguras. ¿Quiere decir esto que son mejores conductores? Hay gente mayor que conduce bien y hay gente mayor que es un fracaso en la carretera total. No es un tema de edad, yo creo que es un tema de estado mental. Hay acosadores, por ejemplo, que se acercan demasiado detrás para que usted aumente la velocidad. No lo haga. Siga cumpliendo las normas de seguridad y las normas que le fija el tráfico. No soporto a los machistas que te adelantan, se atreven a adelantarte dando un pitido y te dicen con un grito: mujer tenías que ser, cuando está demostrado que las mujeres tenemos menos accidentes.